Buenas tardes, buenos días o buenas noches, ¿verdad? Donde quiera que estén, que el Señor les bendiga y bienvenidas una vez más a mi canal, su canal, Salvas por su Gracia. Hoy les vengo con una enseñanza que ya me han pedido, ¿verdad? Me la han pedido a través de Facebook, Instagram y bueno, hoy decidí dar la enseñanza, ya la he dado, creo que hace un año aproximadamente. Entonces, la enseñanza se titula como se titula el video, ¿verdad? Labradas como esquinas de palacio. Entonces, sin más que agregar, vamos a comenzar con nuestra enseñanza. Bueno, esto fue una reunión de damas que di aproximadamente en diciembre del año pasado. La titulé Labradas como esquinas de palacio y motivé a las hermanas para que se vistieran de princesas. Nosotras somos hijas del Rey de Reyes y bueno, entonces somos unas princesas por lo tanto. Entonces las animé y muchas de ellas de verdad fueron vestidas como una princesa y a las que no, a todas les puse una coronita para motivarlas y para animarlas también a recordar, ¿verdad?, de quiénes somos hijas. Entonces vamos con nuestro versículo en el que yo me basé para hacer esta reunión de damas y hablar acerca de este tema. Entonces fue el Salmos 144, 12. Dice la palabra del Señor, pero yo me enfoqué en la mitad del versículo porque Salmos 144, 12 dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Entonces, como era una reunión de damas, yo me enfoqué en donde dice nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Entonces voy a hacer una pequeña oración para que el Señor, bendiga este tiempo y podamos comenzar, ¿ok? Señor Dios y Padre bueno, gracias Señor por este tiempo de enseñanza. Bendícela Señor, ayúdame a ser clara y precisa con mis palabras y ayúdame a que puedan ser entendida también mi oración. Te lo pido Señor y te lo ruego en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a comenzar, ¿ok? Primeramente tenemos que saber la palabra labrar. No sé si tú lo sepas, quien esté viendo este video, pero labrar es trabajar una materia reduciéndola al estado forma conveniente para usarla. Por ejemplo, ¿qué les podría decir? Una materia podría ser, lo voy a llevar al ejemplo de la cocina para que lo puedan entender mejor. En mi país se hace lo que llaman arepas. Entonces se hace con una harina. Como la gente usa como los mexicanos usan la maseca, nosotros usamos algo que se llama harina pan. La colocamos en un bol o algo, a eso le ponemos agua y sal y le vamos a echar agua hasta que ya quede la textura que nosotros necesitamos para poder hacer una bolita y de ahí un redondo, ¿verdad?, plano para poder hacer la arepa. Eso es una materia prima que la estamos llevando a un estado o forma conveniente a nosotras para poder usarla. Entonces, eso es labrar, ¿no? Es poder modificar, ¿no? ¿Qué son las columnas? En todas las construcciones de cualquier tipo, las columnas son la parte más importante. Un edificio, una casa, aunque tenga muy buenos cimientos, si no tiene columnas, con el paso del tiempo se cuartean y llegan a desquebrajarse sus paredes, aunque tenga muy buenos cimientos, ¿verdad? Entonces las columnas siempre son sumamente importantes. El Salmo 144 es una oración de plegaria que hacía el salmista, el rey David, al Señor. Él pedía ahí por victoria para su pueblo, rogaba por prosperidad y también oró por las familias. Pero algo que me llama mucho la atención de este salmo es que él oraba por los hijos de las familias hebreas. ¿Por qué? Porque era la generación venidera. El rey David sabía que él no iba a ser eterno y todas esas personas que estaban allí no son eternas. Entonces él oraba por los hijos de las familias hebreas. ¿Por qué? Porque de ellos dependía también el futuro, ¿verdad? Por decirlo así. Él compara a las hijas con columnas de un palacio. Cabe destacar que las columnas tienen doble función y esto es algo que a mí me gusta mucho recordar.
Una columna tiene doble función. Imagínense una construcción o si está en su casa, tiene una columna enfrente, vea la columna. La columna tiene doble función de receptora y transmisora. ¿Por qué? Una columna sostiene el peso del techo. Ella recibe el peso del techo y lo envía a la simiente, ¿ok? Al cimiento, a la fundación, a la base. Eso es lo que las columnas soportan las casas durante las tormentas, los huracanes, las lluvias fuertes, grandes vientos, fuertes nevadas, terremotos y demás. La mujer, nosotras las mujeres, me voy a meter, deberíamos ser la columna de la casa. ¿Cómo es esto? No dije cabeza, cuidado, nosotros no somos las cabezas del hogar, ¿ok? La cabeza del hogar es en realidad es nuestro esposo, pero encima también de nuestro esposo está nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Tenemos un trabajo de columnas, ¿ok? El cerebro femenino está biológicamente programado para la conexión, para mantener la armonía. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasaba que cuando yo estaba más muchacha, mi mamá cuando no estaba en casa se sentía un gran vacío, un silencio. Hacía falta la mamá en casa, mi mamá hacía falta en casa. ¿Por qué? Porque, no sé, era todo diferente cuando ella estaba. Entonces, eso debería pasar en tu hogar. Cuando mamá no está, porque sale a hacer una diligencia, porque, bueno, está en el hospital o por algo, la casa debería sentirse extraña. Hace falta mamá en casa, ¿verdad? Esto pasa porque nosotras somos conexión, ¿no? La mamá o la mujer en el hogar lleva muchas cosas, por decirlo así, hablando emocionalmente. Nosotras somos como que el espíritu del hogar. Nos gusta decir cómo se va a decorar la casa, qué colores. Por ejemplo, a mí me encanta el otoño, me encanta. Entonces ya en cuanto fue el 1 de septiembre, yo comencé a decorar todo, recogí muchas cosas, coloqué otras cosas nuevas, colores diferentes. Esta vez le dije a mi esposo, quiero decorar el baño también de otoño y nunca lo había hecho. ¿Por qué? Porque nosotras somos como eso, ¿verdad? Tenemos eso a las que nos gusta. Como voy a hacer un platillo favorito de mi esposo hoy, el de mis hijos, a las que tengan niños, voy a cocinar esta rica comida. Entonces nosotras somos eso en el hogar. En 1 Corintios 13:7, les voy a leer 1 Corintios 13:7. Tengo muchas ideas en mi cabeza, entonces yo soy así, no sé, yo voy hablando y mi cerebro va y yo voy pensando con mi cerebro, pero bueno, voy a tratar de ser muy explícita para que muchas me puedan entender, ¿ok? Entonces vamos, si tienes tu Biblia allí, sería bueno que me acompañaras. 1 Corintios 13:7. Dice la palabra del Señor. Estamos en el contexto donde él habla del amor, ¿verdad? Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nosotras como columnas de nuestro hogar estamos diseñadas a soportar muchas cosas. Por ejemplo, escasez, cambios, abundancia, ayuda al prójimo. Nosotros deberíamos estar para saber cómo administrar nuestro hogar, ¿verdad? Y soportar esas pruebas que vienen a nuestra vida y transmitirlo a nuestra roca. ¿Y quién es nuestra roca? El Señor Jesucristo. Entonces nosotras no estamos diseñadas para en cualquier situación correr y abandonar nuestro hogar, porque eso es algo que al Señor no le agrada. Si nosotros somos esa columna que hace conexión, ¿verdad?, con el Señor, las cargas van a ser más ligeras, las situaciones van a ser más llevaderas. ¿Cuál es tu función, mamá, señorita? Es llevar todas tus cargas a Cristo, a esa roca, ¿verdad?, a esa simiente. Tu simiente debería ser el Señor, no tu mejor amiga, no tu mejor, no sé, la que tú pienses que se te venga ahorita. Tu mejor soporte siempre va a ser el Señor Jesucristo. Por tanto, necesitamos formar nuestro carácter.
para poder llegar a hacer esas columnas labradas. Yo no sé si ustedes han estado en algún momento, han tenido el privilegio de estar dentro de un palacio o dentro de un lugar que esté muy bien construido y tengan unas columnas que tú digas, wow, hay unas columnas labradas espectaculares, trabajadas, con detalles, y tú dices, ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo todos esos detallitos, verdad? Y hay como esa columna, muchísimas más. Y a veces en esos edificios todas las columnas son iguales, están labradas exactamente igual. Eso pasó por un proceso, eso pasó por un trabajo, por una construcción, por un acabado, quizás por pintura, por muchas cosas. Nosotras, como hijas de Dios, vamos a tener que ser labradas muchas veces. Y eso quiere decir que nos van a llevar de un estado a otro, nos van a agregar cosas, nos van a quitar cosas para poder usarnos. Y eso es lo que va a hacer Dios con nosotras. Nos va a quitar cosas, nos va a moldear a su manera para poder labrarnos, porque somos sus hijas y Él quiere columnas preciosas para Él, como sus hijas. Somos como flores en un jardín y eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere moldearnos para que Él pueda usarnos, menos yo y más de Él. Y no es fácil, no es fácil. Muchas veces cuando oramos, Señor, quiero que me use, Señor, quita de mí lo que te estorbe, o Señor, hazme servirte más, hazme creer más en ti, hazme ser una mujer de fe. El Señor nos hace pasar por grandes pruebas que en otro tiempo jamás nos los imaginaríamos. Pero si nosotros supiéramos las pruebas que nos vienen por pedir eso, no lo pediríamos. Entonces, yo creo que en el valle es donde Dios nos forja de una manera mejor. Es donde podemos ver la gracia de Dios, el poder de Dios, cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, si estás pasando por el valle en este momento, no te aflijas. Imagínate que eres una columna que acaban de derribar y la van a volver a construir. Dios está moldeándote, ¿verdad? Labrándote para que seas una columna preciosa, ¿verdad? Cuando somos joyas preciosas delante de Él, Él puede usarnos. Él nos moldea. Somos barro en sus manos, recordémoslo. Entonces Él quiere es a labrarnos, hacernos unas mujeres piadosas y temerosas de Él, ¿no? Es muy triste hoy en día ver cómo hay columnas que no son una obra terminada. Y esto me refiero a nosotras, ¿verdad? Que no son una obra terminada. Somos a veces cuando no dejamos que Dios nos use, tendemos a hacer obras inconclusas. Porque no hemos permitido que Dios transforme nuestras vidas genuinamente. Cuando el constructor está haciendo columnas, él comienza con una para tener esa como modelo y construir todas las demás. Mi pregunta es, ¿qué pueden copiar de nosotras? ¿Soy una columna terminada o soy una obra inconclusa? Y cuando hablo de una obra terminada es porque estamos siendo llenas del Espíritu Santo, de amor, de respeto, de tolerancia, de amor a mi prójimo, de amor a mi iglesia, de amor al siervo de Dios, de amor a mis hijos, de amor a mi hogar. Hay mujeres que no soportan estar en su casa. Me tengo que ir, dejan todo tirado y se van a la calle, porque no tienen amor por su hogar, por sus hijos, ¿no? Y eso es algo que también debería caracterizar a una hija de Dios. Cómo está siendo labrado las columnas dentro de tu palacio, tu hogar, ¿verdad? Y esas otras columnas son tus hijas, si tienes hijas. Recuerda que tú eres la columna, ese modelo del que van a copiar las otras columnas que vienen. No sé si tienes 2, 3 hijas o una hija. Entonces, esa columnita que viene construyéndose poco a poco va a ser igual a ti, porque tú eres el modelo para ella. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosas cómo estamos dejando que Dios sea el que labre nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, lo más importante, dejar que Dios nos use como esa conexión en el hogar, de soportar y transmitir también esa carga y esa situación a Él. A veces cuando yo estoy afligida, mi esposo me levanta, pero a veces cuando yo lo veo afligido, yo lo levanto, le digo que todo va a estar bien. Entonces somos un equipo, ¿verdad? Y para eso estamos nosotras, para apoyar, para animar. Algo que siempre recuerdo y me toca mucho es ver cómo hay jóvenes que están siendo labradas y a veces pareciéndose a sus madres. Y me toca porque medito en qué será de las generaciones venideras, ¿verdad?
Necesitamos madres piadosas para que así se formen esas hijas piadosas también como esas madres, ¿verdad? Hay jóvenes con actitudes de su mamá. Y esto no lo digo para contender ni para enfrentar, sino es para examinarnos, ¿no? De la importancia que tienen nuestras actitudes, nuestras acciones dentro del hogar y aún en la iglesia, en el trabajo, porque hay dos ojitos que siempre te están viendo. Si eres mamá, ¿verdad? O algún día quizás lo vayas a hacer. Entonces, ¿y por qué esas jóvenes vienen con esas actitudes? Porque no hay una madre, una columna que se ha dejado ser labrada por Dios, moldeada por Dios, diseñada por Dios. Entonces, a veces estamos llenas de nosotras mismas, de carnalidad, de tantas cosas, y nuestras hijas están viendo eso, sus hijos están viendo eso. Entonces, yo estoy segura que tú como madre no quieres eso. Yo estoy segura que tú quieres que tu hija sea mejor que tu hija sea una columna más hermosa, ¿verdad? Más labrada, quizás con piedras preciosas. Entonces, tu trabajo es pedirle a Dios que te dé la sabiduría y la gracia para poder ser un ejemplo para ella. No permitas que tus jóvenes sean obras sin terminar, ¿ok? Pídele a Dios que te dé la gracia y la sabiduría para que las dos sean unas obras hermosas y preciosas, labradas por el mejor labrador del universo, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay personas, hay mujeres que no han permitido que Dios termine la obra en ellas porque sencillamente están llenas de ellas mismas, de orgullo, de rencor, de cosas que pasaron, que jamás debieron haber pasado y seguimos pensando en ello, recordándola como si fuese sido ayer y han pasado casi que 7 años. Y seguimos con una actitud de desprecio a otras personas. Y esas son cosas que no permiten que Dios obre en nuestras vidas por completo. Cuando tenemos amor fingido, cuando no hay un perdón genuino hacia su esposo, hacia sus hijos, hacia alguna persona, cuando tengo resentimiento, reproches, actitudes negativas, eso hace en mí una obra incompleta. Hay que crecer espiritualmente para que tu hija tenga ejemplos dignos de imitar dentro del hogar y no venga cualquier persona con una piedad fingida y te la robe, ¿verdad? Es muy importante, hay que ser muy precavidas con eso. Perdón, es mi hora del café, a mí me encanta el café, ¿verdad? Entonces seguimos. Ahora voy con las jóvenes, ¿no? Nosotras somos princesas porque somos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres una princesa jovencita y ¿sabes qué hace una princesa? Se somete a su rey. Tú debes someterte a Dios para que Él haga de ti una obra maravillosa, para que seas una columna hermosa, fuerte y con temor de Dios. Te quiero preguntar, ¿cómo te estás sometiendo al Señor? ¿Cómo estás esperando en Él? Hoy en día hay jovencitas desesperadas por casarse, esperando la voluntad de Dios, y llega el primero y les pone un anillo en el dedo y se casan porque dicen que es la voluntad de Dios. Y realmente no son jóvenes que están sometidas a su rey, sino que quieren ellas hacer su propia voluntad. Cuando tú haces tu propia voluntad, las cosas no salen bien. Todo es en el tiempo de Dios, su tiempo es perfecto y su voluntad es agradable y perfecta, aunque nosotras muchas veces no la entendamos. Yo estoy en una situación donde ahorita yo no entiendo la voluntad de Dios, pero me toca aceptarla y saber que su voluntad es perfecta. Yo no sé, jovencita, por lo que tú estés pasando ahorita, pero algo que me ha ayudado a mí es repetirme todos los días: Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y es algo que me ha ayudado a mí a recordarlo y a someterme a Él aún en tiempos difíciles, porque humanamente no lo queremos hacer, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, sabemos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Hay jóvenes que esperan en la voluntad de Dios con una amargura, con una mala actitud y terminan odiando hasta a sus padres, porque los padres supuestamente son sus enemigos y realmente ellos son los que quieren lo mejor para ti. Tu papá jamás va a querer hacerte daño. Y muchas veces esas jóvenes, por no esperar en Dios, se terminan casando con el primero que les ponga un anillo en la mano, como ya les dije. Si tú esperas en Dios, Él tiene una voluntad para ti. Él tiene a alguien para ti.
no te entregues a cualquier jovencito, y no lo digo de forma física, que también cabe destacarlo, sino que no le abras tu corazón a cualquier jovencito. Y sí, suena duro y suena fuerte, pero hoy en día la moda es esa. Si no me escribe, yo le escribo. Si no me llama, yo le llamo. Si no me busca, yo lo busco. Hay jóvenes con una actitud agresiva hacia los jovencitos, atacando, ¿verdad? De una manera sensual, porque creen que están en lo correcto. Y no, las princesas siempre han sido guardadas en su castillo, y hasta allá ha llegado un hombre, ¿verdad? Un príncipe, por decirlo así, dispuesto a hablar con el rey, que es su padre, para poder tener la aprobación para conocer a esa princesa. Y recuerda que tú eres una princesa, tú eres hija de un rey, ¿ok? Recuerda que estamos en un tiempo donde se ve mucho y se promociona mucho lo que es la sexualidad. Y no, así no debería ser, ¿ok? El joven que te ama, él de verdad va a esperar por ti, él te va a querer tratar como una princesa, y el día que tú te cases, él va a querer acceder a ti porque ya tú eres su esposa. Lamentablemente hoy en día hay una moda de que fue un momento de locura y ya después, si te he visto, no me acuerdo. Y Dios no quiere eso para sus hijas. Esas no son características de una princesa. Mi mayor consejo es que te guardes en el tiempo del Señor, y el Señor te va a bendecir. Porque tú, siendo hija de un rey verdadero, tienes que darte poco valor. No, tú vales mucho, jovencita. Recuerda que a ti, tú costaste un alto precio, y fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tu valor es mucho, es muy alto, ¿ok? Ante los ojos de Dios, eres de gran estima, de inmenso valor, ¿ok? Tanto que Él vino a dar su vida por ti. Entonces, no pienses que vales poco, no pienses que eres fea, no pienses que nadie te va a amar. Recuerda que Dios siempre tiene a alguien para ti, pero en su tiempo y bajo su voluntad. No te desesperes, no te aflijas, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Yo me casé a los 27 años, y fue el tiempo de Dios, la voluntad de Dios. El tiempo del Señor es perfecto. Ahora, ya que todos en un punto hemos soñado con el príncipe azul, mi pregunta es, ¿te estás comportando como una princesa? Hoy en día queremos nosotras, queremos conquistar, para poder conquistar queremos enseñar, queremos mostrar. Si te piden una foto, la envías, fotos que no deberías hacer eso. Quieres mostrar más de lo que el Señor ha mandado a guardar solo para tu esposo. Y así no debería ser. Guárdate para Dios, guárdate para tu esposo, porque Dios tiene a esa persona para ti. Recuerdo que mi esposo oró por mí por 9 años, y yo ni siquiera lo conocía, y había un hombre que oraba por mí. Entonces, por ti debe estar orando alguien, y ya Dios sabe quién es esa persona. Entonces no vale la pena que tú te rebajes ante cualquier jovencito, sabiendo de que Dios tiene una voluntad agradable y perfecta para ti. No te adelantes, porque cuando nos adelantamos las cosas nos salen mal. Es muy preocupante, hoy en día a mí me preocupa mucho las jovencitas gritonas, las que se ríen, ¡ja, ja, ja, ja!, que se escuchan a 3 kilómetros de distancia, que cuando hablan ya todo el mundo sabe que viene tal jovencita. ¿Por qué? Porque ya el tono de voz es muy alto. ¿Qué pasa con eso? Que el día que tú te cases no se te va a hacer difícil, nada difícil, gritar a tu esposo, porque estás acostumbrada a gritar. Entonces, una mujer que ha sido labrada por el Espíritu Santo tiene características y cualidades de una mujer piadosa. Y a ti, hermana, mujer, la que me esté viendo, nosotros tenemos que controlar nuestro tono de voz. ¿Por qué? Porque cuando subimos el tono de voz llegamos a gritar. Y cuando tus hijos se acostumbran a que en casa siempre hay gritos, tu hija lo va a hacer cuando se case. Y tu hijo va a ver normal que su esposa lo grite cuando él esté casado. Entonces debemos ser muy sabias, muy sabias. Recuerden que el Señor Jesucristo nos manda a que se quite de nosotros toda gritería, porque en ese mismo contexto también habla de maledicencia. Es como estar como bajo una maldición, una casa donde todo el tiempo se está gritando, contendiendo, ¿verdad? Vamos a Efesios 4, 31, 32.
para que lo puedan leer conmigo y no piense que soy yo la que lo digo. Ok, déjenme llegar. Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, ser gritonas dentro del hogar y resolver todo con 4 gritos entra en un contexto como de mujeres enojonas, llenas de ira, maldicientes y hasta en un hogar lleno de maldad. Entonces debemos ser sabias, hermanas, dentro de nuestro hogar, dentro de la iglesia, nuestro comportamiento, porque tú, hermana, estás haciendo esa columna que ya ha sido labrada, en la cual eres ese ejemplo por la cual van a labrar a tu hija. Entonces, si tú tienes muchas cosas que cambiar, haz de tu lugar un altar y pídele a Dios que te cambie, que te moldee y que comience a labrarte. Para Él nunca es tarde. El Señor siempre está dispuesto a labrarnos, ¿ok? Como princesas de Dios, ¿qué debo poseer para ser una columna labrada? Amor. Y eso lo dice Primera de Juan 4:8. Amor. Ya voy a terminar. La enseñanza es un poquito larga, pero a mí me edificó mucho. Primera de Juan 4:8. Dice la palabra del Señor. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Ok? Amor es el primer ingrediente de tu columna, ¿no? Ese primer adorno, esa piedra como tú la quieres labrar. Segundo es la compasión. Debemos ser mujeres compasivas, debemos compadecernos por las personas que no tienen a Cristo en su corazón y orar por ellas, tus familiares, salir a ganar almas, es tan importante hablar del evangelio, ¿verdad? Compasión por las personas que no conocen a Dios, no rechazarlas, sino tener compasión por ellas. Segunda de Crónicas 39. Segunda de Crónicas 39. Dice la palabra del Señor: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que le tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros volveréis a él. Cuando volvemos a Dios siempre hallamos misericordia, porque el Señor es un Dios misericordioso. Entonces, el que busca misericordia hallará misericordia. Y si tú estás buscando misericordia, ¿por qué nosotras no ser mujeres misericordiosas, verdad? El otro sería gracia. A mí me encanta la gracia, por eso es que mi canal es Salva por su gracia. Efesios 2:8-9. Déjenme llegar a ello. Yo me lo sé, pero se los quiero leer, ¿ok? Efesios 2:8-9. Dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, nosotros somos salvas por gracia. La gracia es un regalo no merecido y el Señor nos los dio. Entonces nosotros debemos ser mujeres llenas de gracia. A veces queremos dar cosas porque pensamos que esa persona se la merece, y en realidad debemos dar cosas, se las merezcan o no. Queremos amar si nos ama, queremos perdonar si nos perdona, y no. Así con el Señor no funciona, ¿verdad? Sumisión. Efesios 5:21. Efesios 5:21. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Debemos someternos a nuestros esposos en el temor de Dios, ¿verdad? A nuestros líderes en el hogar, en la iglesia, en el trabajo. La domesticidad. Enseña a sus hijas, me equivoqué, la ayuda idónea. Somos ayuda idónea de nuestros esposos, y ahí dentro de esa ayuda idónea cabe lo que es la domesticidad. Enseña a sus hijas, hermanas, a amar el hogar, a mantenerlo limpio. Recuerden que Dios también está dentro en nuestro hogar, ¿verdad? Grato y caluroso. Todo comienza por casa. Esto es algo que hoy en día se ha perdido en nuestra sociedad. La mujer quiere estar en la calle, con su hogar quizás patas arriba. Haga de su hogar algo grato. Yo trabajo, ¿ok? Y yo trato de igual manera tener mi hogar limpio y ordenado.
No soy esclava, no soy una Marta afanada de que, no, pero me gusta tener mi hogar limpio y ordenado. Y eso es algo que me enseñó mi mamá y mis hermanas mayores. Son muy ordenadas, son muy limpias y es algo que yo tengo. Y aparte que me gustan las cosas también blancas. Una carpeta blanca, me gusta mi juego de cuarto blanco. Entonces, no sé, es algo que me gusta y es algo que también siento que Dios me ha bendecido porque mi esposo es ordenado y también le gusta todo limpio. Entonces creo que ahí como que encajamos muy bien. ¿Qué queremos ser, hermanas? ¿Columnas terminadas y labradas por nuestro maravilloso Dios o obras inconclusas? Nosotras elegimos qué queremos ser, si una hermosa columna labrada o una obra inconclusa, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermana, a ser sabias, prudentes y a dejar que ese hermoso constructor, que es nuestro Señor Jesucristo, nos labre como columnas y nos moldee para que seamos moldeables, para que Él nos use, nos embellezca, ¿verdad? Si usted siente que no ha sido la columna para su hija, esa columna que es un modelo a seguir, no se aflija. Para el Señor siempre cuando nosotros nos arrepentimos, una nueva oportunidad que le damos a Él para que Él trabaje en nuestras vidas. Entonces, Dios siempre te va a escuchar, Dios siempre va a estar atento a lo que tú quieras hacer, ¿verdad? Entregarle. Y es muy fácil. Entrégale todas tus cargas al Señor y dile, Señor, aquí estoy. Moldéame, trabaja en mi vida. Lábrame, soy una columna inconclusa, soy una obra muerta y necesito que tú me embellezcas. Necesito que tú obres en mí. Dame esos ingredientes que poseen una princesa, una hija tuya. Necesito amor, necesito compasión, necesito gracia, necesito sumisión, necesito ser ayuda idónea de mi esposo. Entonces Dios te lo va dando y Dios te va a mostrar en qué áreas tú necesitas ser labrada, porque el Señor es tan bueno y misericordioso que siempre nos hace ver en qué estamos fallando. Entonces, espero haber sido de bendición a tu vida. Espero que esta enseñanza te edifique y te ayude en algo. Y recuerda, déjate labrar por el Señor, que Él te ayude. Yo sé que tú lo vas a lograr. Y no te aflijas por algo que estés pasando. El Señor es bueno. Y repítete eso siempre. El Señor es bueno. Que Dios te bendiga. De verdad, gracias por ver mi canal. Gracias por el apoyo. Y si no estás suscrita, te invito a que te suscribas, que le des like y que también compartas para que otras mujeres puedan ser edificadas y bendecidas. Un besito. Que el Señor te bendiga y te mando un abrazo gigante. Chao, chao. Y nos vemos hasta la próxima.